la presencia del Espíritu Santo, se reinicia el proceso 101 RT, Reino de Dios. El caso, cremación o entierro en el cristianismo. Por conciencia, se declara abierto el foro. Señores del jurado, es que las primeras cremaciones pudieron haber estado conectadas a las ideas de inmolación con el fuego para el dios Taranis, dios del paganismo céltico, o digamos los babilónicos, de acuerdo a Heródoto. Embalsamaban a sus muertos, y los persas y aquellos que eran de corrientes zoroástricos castigaban con la pena a todo aquel que intentaba la cremación. Qué despropósito pensar aquí que la cremación es algo divino, voluntad de Dios. La cremación humana fue algo común en una época, pero no universal. Tanto en la Grecia como en Roma la practicaban. He dicho, señor juez. Damas y caballeros, quiero ofrecerles otro aspecto distinto en lo que se piensa en la cremación. Y seguro que van a haber evidencias claras, concisas de esta forma. Es una alternativa para estos tiempos de pandemia, por ejemplo. Imagínense, va a llegar en un momento en que no hay dónde enterrar a los muertos. Es necesario la cremación. Esto es más que una religión. Esto es una necesidad, ¿sí? De enterrar a los nuestros o de cremarlos. Y no está condenado por Dios. Tengamos en cuenta que en Roma, como dice aquí mi opositor, la inhumación fue considerada el rito más arcaico. Sí, más arcaico. Cicerón pensaba que el entierro era una práctica funeraria más antigua, milenaria, aunque en sus días, díganme bien, los romanos usaban ambos métodos, tanto la cremación como la sepultura. Y hay escritos como la Ligii 2256, que viene en latín, o de Luciano, de Lucut 21. Sí, ahí está, registrado históricamente estos acontecimientos, estos actos de la sociedad, mis queridos jurados. Dice específicamente que los griegos quemaban a sus muertos y los persas los enterraban. O sea, esto no es, ¿sí?, de verlo con una fatalidad porque se crema un ser humano. Gracias, señor juez. Gracias, su señoría. El cristianismo primitivo reprobó la cremación porque está influida por los principios judaicos. Es un intento de abolir esos rituales paganos, grecorromanos, que nos han sometido por siglos de siglos con esa cultura. Y es que miremos hacia el siglo V después de Cristo. La práctica de la cremación había desaparecido de toda Europa. De toda Europa. No tengo nada más que decir por ahora. ¿Tiene la palabra el señor procurador? ¿Cuál es la evidencia? Su exposición está enredando aquí al jurado.
señor opositor, y quiero hacerle ver, señor juez, que lo que acaba de decir el opositor, yo les voy a mostrar que hay pruebas de que la cremación en vida fue usada como castigo por el catolicismo a los herejes. ¿Qué quiere decir cremación en vida? Que no estaban muertos, sino que los quemaban estando vivos. Y esto no solo incluía arder vivo en la hoguera, lo cual no tiene nada que ver con los preceptos bíblicos tampoco. Por ejemplo, en 1428, la Iglesia Católica desenterró, que es propósito, el cadáver del teólogo reformador inglés de origen judío John Wycliffe y lo cremó como castigo póstumo. La pregunta que debemos de hacernos es, ¿vivimos para la Iglesia, para la ley, para los dogmas, o vivimos para Cristo? Este hombre negó la doctrina católica de la transubstanciación. Ese fue su delito. Algo que tampoco está en la Biblia, porque se ha malinterpretado o porque los que dirigen la iglesia en su momento creyeron que adorar lo creado era lo mejor. El vino, la hostia, ¿no? Por favor, ahí es que adorar al Creador. Tranquilo, A la creencia judía. abogado, tranquilo, señor juez. No tengo nada más que decir por ahora. Gracias, señor juez. Es su turno. Señor juez, de acuerdo a la ley judía, el halajá determina que el difunto debe ser enterrado en tierra, no quemado. No se entierran restos de cremaciones en cementerios judíos, por ejemplo. Además, se nos dice que muchas de las leyes de luto tradicionales, bíblicas, no se cumplen tras el fallecimiento de un individuo si su cuerpo es cremado. Señores del jurado, analicen, piensen. Objeción, su señoría. Me estamos sustentando culturas, por favor. Al lugar, señor procurador. Señor abogado opositor, concrétese a la Biblia. Señor juez, no tengo nada más que decir. No lo tengo. Voy a citar la cultura del judaísmo para dejar bien en claro lo que se está exponiendo la defensa. La cultura judaica o cualquiera es referencia también a una religión, porque toda cultura tiene una religión. Sí, tradición y cultura del pueblo. En este caso, del pueblo judío. Históricamente, es las más antiguas de las tres religiones monoteístas, sí, indudablemente, que derivan de la primera llamada religiones del libro. Eso es lo que se ha estudiado, se ha investigado, o lo que se conoce como abrámicas. Aunque es cierto que hacemos parte de la religión abrahámica, es cierto, porque ahí recibimos la bendición, pero no estamos comprometidos con el judaísmo. Nosotros no somos judíos, no vivimos como judíos. Mis investigaciones, basadas en la historia, que presento ante el tribunal, y ya se las presento, señor juez,
Este examen llega a la conclusión que hubo un proceso de separación del cristianismo de la religión judía y de su cultura y tradiciones. Que eso se inició en el siglo I. Se pudo lograr o concluir en el siglo II porque fue una lucha tremenda. No nos olvidemos que Jesús era judío y los apóstoles también. Pero también tenemos registros del hermano Pablo, del apóstol Pablo, lo que él dijo al respecto en Hechos de los Apóstoles. Al judío judío y al griego griego. Señores del jurado, hay evidencias que en el judaísmo se recita el Kabbash, que para los judíos cremados, como fue en el holocausto de la Segunda Guerra Mundial, el holocausto nazi, es apropiado para dar caridad y hacer lo que ellos llaman el misó, en memoria de sus almas. Ellos también honraron a sus muertos que fueron cremados y no los condenaron. Eso es todo por ahora, mi argumento, señor juez. De acuerdo a las evidencias y lo que hemos escuchado hasta ahora, estamos llegando a una conclusión. Por ese motivo, lo que se tiene que probar es cuáles fueron los elementos más importantes que dieron lugar a la prohibición de la cremación, tanto en el cristianismo como en el judaísmo, que es lo que nos compete en este tribunal. En el siglo II se separó el cristianismo de las costumbres y tradiciones judías. Eso está plasmado. Debemos ser cuidadosos en no caer en especulaciones teológicas que hoy en día están de boga, que pueden alterar la comprensión bíblica histórica. Señor opositor, continúe. Su señoría, aquí presento pruebas de que la iglesia cristiana primitiva rechazaba la cremación, influida por los principios del judaísmo. Por lo que los cristianos enterraban a sus muertos en tumbas y bóvedas subterráneas. Y veamos la historia y cómo enterraron a nuestro Señor Jesucristo. Cuando el cristianismo se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano, el entierro se convirtió en el único método primitivo para despedir los cuerpos en gran parte de la Europa. A tal punto que la Iglesia católica, romana y apostólica oficialmente prohibió las cremaciones, intentando poner fin a esos rituales paganos grecorromanos. Procurador, ¿cuál es la evidencia? Señores del jurado, esta tradición no está vigente en el canon de la Iglesia Católica, como lo quiere dar a entender aquí mi colega opositor. ¿Y saben por qué? Porque estamos obviando en 1963, escúchenme bien, y luego de casi un siglo de discusiones bizantinas dentro de la Iglesia Católica, el Papa Pablo VI dejó sin efecto la prohibición de la cremación entre los fieles, permitiendo inclusive que los sacerdotes puedan oficiar en estas ceremonias. Es que hasta el papado ha ido rectificando ciertas creencias, ciertos dogmas que en su momento creyeron que eran
de Dios, pero que a través del tiempo nos hemos dado cuenta que están desviadas, torcidas de la verdad, de la doctrina de Cristo. Actualmente la interacción cultural contemporánea ha permitido que la cremación se convierta en parte de la práctica cristiana del mundo occidental, por ejemplo. Cada vez más fieles están adoptando la cremación como forma de despedida a sus seres queridos. Aunque hay algunas diferencias con la Iglesia Ortodoxa, sobre todo orientales, que aún, pues ellos lo prohíben, ya que lo consideran un rechazo a la resurrección del cuerpo sin tener soporte bíblico. No sé qué pensarán ustedes. ¿Qué tiene que ver, vuelvo y repito, la salvación, la resurrección con la cremación? No lo hay, no tiene nada que ver. Gracias, su señoría. Señor juez y estimado y respetado jurado, no podemos desconocer que el cuerpo es tomado de la tierra. Génesis no lo plasma. Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Y debemos entonces regresar a la tierra sepultado y no cremado. Esto se expresa en las palabras de Dios a Adán, el primer hombre. Eres polvo y al polvo retornarás. De ese versículo extrapolamos que el mandamiento, si no se cumple, o fue enterrada, por ejemplo, sus cenizas, está violando la ley y sus preceptos. Escúchenme bien. Se está violando la ley y sus preceptos. Para la ley judía, el cuerpo humano pertenece a su creador. Claro, muchos dirán, pero es que no soy judío. Pero tengamos en cuenta que la voluntad de Dios es que solamente usufructemos este cuerpo y lo guardemos, lo cuidemos. Pero no tenemos derecho a dañarlo de ninguna forma, ni siquiera cuando partamos estemos muertos. El cuerpo es un vehículo del alma. Se lo entiende como sagrado, como ejemplo del alma y como el medio a través del cual hacemos el bien en este mundo. La cremación atenta contra la fe en la resurrección de los muertos. Eso está en la respuesta de Aigeser a Loret en el 197. Es una declaración implícita del rechazo al concepto de la resurrección. Es más, Sanedrín 46 enseña que aquellos que niegan la noción de la resurrección no están aceptando la resurrección de sus propios cuerpos. Y en cambio, sus almas serán puestas en cuerpos diferentes, dicen, cuando llegue el día esperado. Gracias, señor juez. Por favor, no existe ni en Jesús, ni en el apóstol Pablo, Ni en el concilio del año 50 la idea de estar creando una nueva religión. Nosotros aquí no estamos hablando de una religión ni de la religión cristiana, no, estamos hablando de la doctrina de Cristo, de sus enseñanzas. Este pequeño grupo mesiánico en el siglo I fue expandiéndose porque esa era
el mandato de nuestro amado Jesús, la misión que tenemos. Aunque vuelvo y repito, mientras se iba expandiendo, y que era muy lentamente por varias circunstancias, en el interior de las sinagogas había una guerra entre imponer culturas judías y predicar la doctrina de Cristo, obligando a los gentiles a ser judíos. Esto no es una religión, sino el Evangelio de Cristo para salvación. Es un estilo de vida. Lo podemos ver muy claro en el proceso de difusión del apóstol Pablo en la obra de los Hechos de los Apóstoles. Quien lea atentamente el libro de Hechos podrá verificar que no existía la religión llamada cristianismo. A ellos los llamaban los del camino. Lo que demuestra históricamente hacia los años 180 después de Cristo. Y registros del historiador Egésimo, que fue, entre otras cosas, considerado el primer historiador cristiano, y que también era judío, que aceptara ingresar al movimiento mesiánico cristiano. Cualquier judío, empezando por él. Él como judío aceptó ingresar al movimiento mesiánico cristiano, los que se llamaban del camino. Entonces vemos acá que no tiene nada que ver la religión con la cremación. Si vamos a hablar de la religión cristiana, porque un judío era judío y seguirá siendo judío hasta que muera con sus tradiciones. Y el gentil será siendo gentil en su cultura, en sus tradiciones, ¿sí?, hasta que muera. Abogado, vaya al punto, por favor. Vamos a ver cómo se entiende que el alma del hombre viene de arriba y no de su cuerpo. Y que cuando su misión terrenal se ha cumplido, es devuelta su alma para juicio, para condenación o para el tribunal de Cristo, en su salvación. En el libro de Génesis dice, Dios sopló en su nariz el aliento de la vida, o sea, el espíritu. Mas el cuerpo estaba inerte antes de ese soplo. Y testifico que en 1 Corintios 15, 42, 58, dice de esta manera, parafraseando: de igual manera sucederá con la resurrección de los muertos. Lo que se entierra se echa a perder. Lo que resucita no se corromperá jamás. El cuerpo que sembramos es despreciable, pero cuando resucite será glorioso. Ahora es débil, pero cuando resucite será fuerte. Al morir sembramos un cuerpo material, pero cuando resucite será espiritual. Así como hay cuerpos físicos, hay cuerpos espirituales. Mire eso, cuerpos físicos y hay cuerpos espirituales. Dicen las escrituras que el primer Adán se convirtió en un ser viviente. Pero el postrero Adán, Cristo, es un espíritu que da vida. Entonces, primero tenemos cuerpo humano.
y después Dios nos da un cuerpo espiritual. ¡Oh, qué belleza! Gloria a Dios. Adán fue hecho del polvo de la tierra, pero Cristo descendió del cielo y se manifestó a través de María. Cada ser humano tiene un cuerpo como el de Adán, y los que viven en el cielo tienen un cuerpo como el de Cristo. Al igual que ahora hemos llevado la imagen de Adán, y un día nos pareceremos a la imagen de Cristo. ¡Oh, qué bello esto! Sublime. Les digo, hermanos míos, que ningún cuerpo de carne y hueso podrá entrar en el reino de Dios. Este cuerpo corruptible no puede heredar lo que es incorruptible. Basándome en esta escritura, sea quemado o enterrado el cuerpo, es un cuerpo corruptible, que de ahora les voy a mostrar, ¿sí?, un video para sustentar lo que estoy hablando, cómo un cuerpo se descompone y queda en qué, en polvo, en cenizas. Lo mismo en la cremación. Señor, pues es todo por ahora. Abogado, vaya al punto, por favor. Gracias, señor juez. Para resumir, la cremación demuestra un rechazo a la propiedad suprema de Dios sobre toda la creación. Viola nuestra responsabilidad legal de devolver lo que se nos prestó. Esto es prestar. Constituye un rechazo a la creencia judía del Salem Halloween, creación a la imagen de Dios y de la resurrección de los difuntos. Se desvía de la historia judía y de los esfuerzos desinteresados y heroicos de nuestros antepasados, y es más, de los contemporáneos. Es su turno, señor procurador. Gracias, su señoría. Dos de los dogmas más fundamentales de la fe judía son la creencia en la redención definitiva del pueblo judío y de todos los hombres, mediante un Mesías, asociado al concepto de la resurrección de los muertos. Un momento esperado en que
todas las almas regresarán a sus cuerpos transformados. ¿Cuerpos qué? Transformados para salvación. En efecto, hay una declaración ahí dentro de los textos judíos de que una vez que el alma ha abandonado el cuerpo sin vida ha servido ya y ha cumplido con su propósito y ya no tiene más valor. Por lo tanto, la Biblia no condena la cremación. En cuanto a los judíos, hemos visto y se ha registrado que ellos mismos, ciertos grupos judíos, han permitido la cremación de cadáveres. Por ejemplo, el rabino Moshe Ascahen Senasi, de la comunidad de Trieste, quien estableció claramente que no hay ninguna prohibición en el halájica de cremar el cadáver. Ahora miremos un texto que ellos lo tienen y lo siguen, que es en Jeremías 34:5, y dice así, voy a parafrasearlo también, su señoría. Sino que morirás en paz y serás cremado tal como lo fueron tus padres, los reyes anteriores. El rabino Ohad Luli de Padua sostuvo en 1875 que la cremación no está prohibida por la Torá, pero puede afectar emocionalmente a las familias judías por sus tradiciones, lo cual debemos de tenerlo también en cuenta, no condenar, no, que porque lo entierran o que porque lo queman. Gracias, señor juez. Abogado, vaya al punto, por favor. Señores del jurado, este es un momento en que ustedes deben de discernir y tener una conciencia limpia, tranquila. ¿Es o no es bíblico la cremación? Debemos creer en las tradiciones donde debemos de ser todos sepultados, así como fue sepultado mi Señor Jesús y que resucitó al tercer día. Señor procurador, ¿tiene algo más que agregar aquí al jurado para concluir? Señores del jurado, señor juez, ya para culminar, tengo que dejar muy en claro que la salvación es clara en que es por el alma y no por el cuerpo. Si bien en la Biblia no hay una regla contra la cremación, a lo largo de la historia del cristianismo se privilegió la costumbre de una cristiana sepultura. La Iglesia Católica y no la Biblia reflejan una tradición en la que el entierro del cuerpo ha sido la forma principal de la disposición final y del cadáver. Debido a que Jesús murió y fue colocado en una tumba para su posterior sepultura. Lo cierto es que José y Nicodemo siguieron las costumbres judías de sepultar a sus muertos. El entierro de Jesús en la tumba del rico era un cumplimiento de Isaías 53:9. En la tumba pusieron el cuerpo de Jesús en una losa y lo envolvieron en telas de lino con las especies aromáticas de ese tiempo para honrarlo, a la manera de los judíos. Eso está en Juan 19:40. Las ramas del cristianismo, como son la Iglesia Católica, o la protestante, o la ortodoxa, o los judíos mesiánicos,
están separados entre sí por sus dogmas entre ellos. Y uno de esos dogmas es la creencia de la cremación, de la resurrección, de la salvación. Deberíamos preguntarnos, ¿es la cremación algo que pueda considerar un cristiano? Nuevamente les digo, no existe mandamiento en las Escrituras en contra de la cremación. Ni tiene nada que ver con la resurrección, como algunos lo creen. Dios resucitará que nuestros cuerpos, pero transformados, espirituales, no ese cuerpo que sale de la tumba, esos huesos y se llenan de carne. No. Son cuerpos transformados, más son espirituales, como el que tiene nuestro amado Jesús después de la resurrección. Eso lo podemos ver, en 1 Corintios 15, 35, 58. Y también en 1 Tesalonicenses 4, 16. Los cuerpos de los cristianos que murieron hace miles de años, a la fecha de hoy, ¿en qué están convertidos? En polvo. Ni siquiera están ya los huesos en algunos. Una cremación, ¿qué queda? El polvo. Y esto de ninguna manera evitará que Dios pueda resucitar dándonos unos cuerpos. ¿O es que es imposible para Dios? Tiene que utilizar los mismos cuerpos que dejamos. En todos los años a lo largo de la historia, las personas han muerto de un incontable número de formas, desde accidentes hasta la guerra, náufragos, quemados, etc. Y sin embargo, Dios los va a resucitar en el futuro. La cremación no hace más que acelerar un proceso para convertir un cuerpo en polvo. En el Nuevo Testamento nos habla que el nuevo cuerpo de resurrección será diferente del actual. También es cierto que habrá cierta continuidad con el presente, sí. Este cuerpo será similar al cuerpo glorificado, como el de nuestro Señor Jesucristo, después de su resurrección. La prueba la presento en 1 Corintios 15, 35, 44. Voy a parafrasearla cerrando. El apóstol Pablo dice que se trata de un cuerpo espiritual, lo que aparentemente significa que satisface las necesidades del espíritu. Este cuerpo espiritual tendrá cualidades de incorruptibilidad, gloria y poder. La esperanza cristiana de la resurrección como un nuevo cuerpo. La salvación que Cristo ganó por medio de su muerte en la cruz y su posterior resurrección abarca todos nuestros seres, espíritu, alma y cuerpo. 1 Tesalonicenses 5:23. Gracias a Él tenemos una esperanza segura de que con nuestros cuerpos resucitados glorificaremos a Dios. Gracias, Señor juez. Gracias. Escuchando las partes, se puede concluir que el entierro o cremación está dentro del terreno de la libertad cristiana. Una persona o familia que esté considerando esta decisión debe orar por sabiduría, como dice Santiago 1:5, y seguir la convicción de que ello resulte. Tengamos en cuenta en el concepto de la cremación retributiva, con base en las acciones en vida. Continúa en los tiempos modernos, por ejemplo,
Después de la Segunda Guerra Mundial, los cuerpos de 12 hombres convictos por los crímenes contra la humanidad en los juicios de Nuremberg no fueron regresados a sus familiares, sino cremados. En Japón, sin embargo, una construcción en memoria de los criminales de guerra ejecutados, quienes también fueron cremados, fue permitido erigirla para confinar sus restos. Y también en 1963 el Papa Pablo VI levantó la prohibición de la cremación y en 1966 permitió a los sacerdotes católicos la posibilidad de oficiar en ceremonias de cremación. La Biblia ni condena ni valida esta práctica. Si hubiera sido pecaminosa, Dios la hubiera condenado como lo ha hecho con otras costumbres religiosas cerradas. Por lo tanto, en este tribunal se ha llegado a una conclusión. Lo que hagan los creyentes en su decisión personal se debe respetar. Las decisiones que se tomen con respecto a los restos de los seres queridos se ven muy influidas por la cultura en que vivimos y se debe respetar. Hoy en día, debido a la gran pandemia del COVID-19, la incineración ha sido una alternativa eficaz con las personas fallecidas por esta epidemia. Las evidencias están. Aquí las presentamos. Y señores del jurado,
¿Cuál es su veredicto? ¿Cuál es su veredicto? Quien me está escuchando,